están comprobando que el Amazonas es una creación humana. Ok. El Amazonas es una creación humana y es ingeniería biológica. De hecho, alguna vez me tocó entrevistar a un contactado. Entonces él dice, vienen de Venus y me llevaron a Venus y estuve en su nave y comí su comida, y los liga mucho con la versión judeocristiana de la Biblia y lo hebreo. Nosotros éramos los llamados ángeles y así, ¿no? Seres celestiales o divinos se mezclaron con humanos. Y si leen la Biblia, que es algo con lo que más del público puede conectar, hay una cantidad abrumadora de evidencia que a nuestro siglo y con nuestros avances podemos interpretar como había seres de otro tipo. Cuando describen a los ángeles en el evento de Sodoma y Gomorra, cuando muchas cosas, Sí. De un contacto de otras civilizaciones muy avanzadas que estarían jugando con la humanidad, o sea, la controlan y desde tiempos inmemoriales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy tenemos otro capítulo más con un invitado especial. Siempre tenemos invitados especiales aquí. Y esta vez tenemos ni más ni menos que a nuestro amigo de Cosmic Sapiens, nuestro querido Álvaro Reinhardt, o como le quieran llamar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, ¿tú? Qué bueno, pues yo pues Encantado. emocionado por platicar contigo. Yo les voy a ser muy honesto, muy sincero, la verdad, de cómo llegó Reinhardt a nosotros. Yo conozco una persona a la que voy, donde voy a comer, que me habló de ti. Un día yo fui a comer fuimos al restaurante de esta persona. Nos estarás viendo. Un saludo, Fabio. Saludos. Y nos habló de ti, nos dijo, oye, tengo ahí una persona que acabo de conocer, no sé si tiene poco que se conozcan o ya se conozcan de hace tiempo. Relativamente poco. Y me dijo, él justamente puede hablar contigo de estos temas que te encanta hablar. Y yo dije, ay, pues a ver, pásame el contacto. Y ya justamente, no sé, me imagino que él te habrá dicho, ¿no? Así de, oye, te va a hablar este cuate o algo. Y, sí. Y pues bueno, ya te contacté y justamente, pues bueno, acá está. Justo así sucedió, fue pues como muy rápido, pero nos dimos cuenta de los intereses en común y de ahí pues todo llevó hasta este momento, ¿no? Saludos, Fabio. Sí, pues bueno, Reinhardt, nuestro amigo, se dedica mucho a hablar de estos temas. Bueno, ustedes lo pueden ir a ver a sus redes de Cosmic Sapiens, que es justamente, y pueden ver que él trata mucho estos temas como de, digámoslo, bueno, yo he visto que ahorita tú has sacado mucho contenido de geopolítica, Sí. como de pues de líderes mundiales o de personas que tienen como cierto control, ¿no? Como a nivel político en el planeta Tierra. Sí, pero totalmente. Yo tengo entendido que también tú te metes de lleno como a cuestiones más de, por ejemplo, civilizaciones antiguas, que es uno de los temas que más domina acá Reinhardt, y eso es justamente lo que más me llamó a mí la atención, ¿no? De lo que tú hablas. Sí, bueno, es una mezcla de temas entre los que me fomentaron, porque a mi abuelo le encantaba el misterio, a mi papá y todos esos temas, ¿no? Y desde chavito me tenían viendo, no sé, a Maussan o Nino Canún, quien se acuerde de Nino Canún, ¿no? Sí. Cosas así. Nino Canún, ¿qué hacía exactamente? Tenía un programa me suena nocturno. Ajá. Y en uno de esos eran especiales así de ovnis y de todo este tema extraterrestre. Es por lo que yo lo recuerdo, ¿no? Ajá. Y entonces de ahí siempre tuve esa cosquilla. Luego tuve mis propias experiencias extrañas con objetos voladores, por decirles de una forma. Ahora les dicen UAPs o ya sabes, sí, ¿no? ha cambiado, ¿no? Siempre. Porque pueden tener distintos orígenes o naturalezas distintas. Ya no pensar en el artefacto extraterrestre hipertecnológico y frío, ¿no? Hasta objetos de plasma, mil formas, ¿no? Entonces, bueno, mis experiencias y luego la parte geopolítica yo diría que es más por lo que estudié. Yo soy economista. Entonces me llevó muy profundo en todos estos temas. Y civilizaciones antiguas, bueno, pues siempre me han fascinado. De chavito me regalaron un libro
de mitología griega y me fascinó las leyendas del Minotauro, de la Medusa, de todos los dioses. Y regálenle a sus hijos ese tipo de cosas, en serio les despiertan curiosidades. Está muy, muy padre, muy interesante, porque justamente era algo que yo te quería preguntar. O sea, como una persona que se dedica a hablar de estas cosas, por ejemplo, como la geopolítica, pues le da justo al clavo más por el lado, pues, no sé, ovni o conspiranoico. Digo, eventualmente pues te tiene que llevar, ¿no? Y eso es muy, Sí. muy padre y muy bonito, porque la gente que luego se dedica a eso, hasta ahorita tú dices, no, yo soy economista, ¿no? Como un economista de repente pues se vuelve fanático de estos temas. Y creo que da mucho pie a decir que la gente que realmente abre como su campo de curiosidad, por así decirlo, siempre debe de tener como esta parte de, pues sí, como de intriga hacia lo que hay más allá. Porque yo te puedo poner el ejemplo de un científico. Los científicos regularmente son como muy, muy rígidos, no voy a decir que todos, pero la gente que se dedica a la ciencia creo que son muy cuadrados, en el sentido de que para ellos todo lo comprobable es lo que es, ¿no? Sí. Y no puede ir más allá, porque lo que ellos de alguna forma estudiaron o creen que conocen, pues si va más en contra de lo que ellos han estudiado, pues de repente ya no es como de, ya es algo paranormal, ¿no? Claro. O algo sin explicación. Sí, yo creo que es un rasgo civilizatorio de la estructura, de las estructuras piramidales, jerárquicas, ¿no? De cada vez más poder, más responsabilidad y menos manos, ¿no? Y menos responsables. Entonces yo creo que lo mismo le pasa en la academia, o no es exclusivo de los científicos, también lo he visto mucho en la arqueología. Y eso también me fascina y es lo que te empieza a hacer ver patrones, ¿no? Hay arqueólogos que podrías decir son muy cerrados, pero también han sido censurados, les destrozan las carreras en 2 segundos, no les vuelven a abrir la puerta. Por ejemplo, hubo uno que aseguraba que en América se habitó, el continente americano, en, no sé, 20,000 antes de Cristo, ¿no? Okay. Por ejemplo. Y pues se rieron de él en la academia. Y decían, no, pues cruzaron el estrecho de Bering y fue como en el 13,500 y la hipótesis de los Clovis primero y así, para quien esté más familiarizado. Y era imposible aceptar un origen más antiguo de humanos en América, hasta que se encontraron huellas y ya llevan 10 años de estarlas estudiando en White Sands, en Nevada, y tienen 22,000 años de antigüedad. Okay. Y son huellas humanas y está comprobadísima ya la presencia. O ruinas más antiguas como aquí en Zacatecas, en la cueva del Chiquihuite, presencia humana en el 30,000 antes de Cristo, ¿no? Okay. Pero bueno, estas reputaciones de, por ejemplo, arqueólogas como Virginia McIntyre, que estudió un lugar, no me lo vas a creer, aquí en Puebla, se llama Hueyatlaco. Hizo dataciones de objetos y de restos y así, y deja muy corto estos periodos. Lo mandó, o sea, lo extiende todavía más. Como a 270,000 antes de Cristo, no manches, o más, ¿no? Y lo interesante es que se burlaron, destruyeron su carrera y todo, pero 3 grupos de científicos lo comprobaron. Ya sabes, carbono 14, series de circonio y de uranio, y son métodos más sofisticados, y dijeron, pues la medición ahí está, ahí es correcta. Sin embargo, destruyeron la reputación de esta persona y siguió luchando, ¿no? Perdón, ¿esto lo destruyeron cuánto tiempo atrás? En los 90s, bueno, incluso antes, pero en los 90s ya había un ataque así fuertísimo contra todo esto, y bueno, nunca se recuperó Virginia, ¿no? Entonces, esto pasa, y yo creo que eso es a lo que le temen, sean científicos o de cualquier otra rama, en estructuras académicas, donde dices, bueno, tengo mis estudios, estoy haciendo bien las cosas, solo el paradigma lo cambia, esta nueva evidencia, siempre va a haber reticencia, ¿no? Pero si somos concretos, la ciencia se reescribe cada 100 años. Sí. O sea, la ciencia del 1800 no es para nada la ciencia del 1900, y la que tenemos ahora se está expandiendo. Sí, otro es, por ejemplo, la noción del cosmos.
hasta 1926, creo, o 23, un personaje, no recuerdo ahorita su apellido, un astrónomo, estaba haciendo observaciones a un grupo de estrellas, algo que se veía medio borroso, medio así. Bueno, pues descubrió que era otra galaxia. Okay. Y le puso Andrómeda, ¿no? Y entonces de ahí dijimos, bueno, nuestra medida del cosmos, de la Vía Láctea, se expandió a miles de millones de galaxias. Sí. Imagínate ese cambio de paradigma en 1920 y algo, ¿no? En esa década. Cómo nos cambió la noción del tamaño del universo. Claro. Entonces, no sabemos hasta dónde vayamos a llegar. Ahorita se habla de multiversos y con la computación cuántica, realidades paralelas. Eso es lo que a mí me fascina y me apasiona, y pues estar un poco en esos límites, ¿no? Claro. Creo que es justo también por eso que yo te lo comentaba, ¿no? O sea, creo que nosotros como seres humanos, independientemente de la rama a la que nos dediquemos, siempre debemos de tener como esta apertura, ¿no? Hacia la, pues sí, como hacia la curiosidad, ¿no? Porque retomando esta parte que te digo de a nivel ciencia, ¿no? De que a veces como que alguna vez, no recuerdo dónde escuché eso, de que un científico siempre debe tener como esta pequeña parte dentro de él como espiritual, que lo lleve pues ahora sí que a sentir que hay algo más grande que él. Porque si un científico, por ejemplo, o cualquier persona que se dedique, o como tú dices, a la arqueología, o inclusive hasta un economista, ¿no? Siempre debe tener como este sentido de que hay algo más grande que lo que tú representas. Porque cuando nos cerramos como en ese contexto, muchas veces, pues, le ponemos como una barrera, ¿sabes? A lo que podría haber más allá. Y más si eres una persona que se dedica a conocer o a estudiar a nivel historia o a nivel ciencia o a nivel química, física, algo que contradiga tu forma de percibir el mundo, creo que es un peligro, o al menos yo lo percibo así, porque te cierras algo, o sea, le estás cerrando la posibilidad a una realidad que pudiera ir más allá de lo que tú concibes, ¿no? Sí, totalmente. Ajá, perdón, y creo que con todo esto que dices, por ejemplo, de cómo percibimos el cosmos, o cómo hasta hace apenas 1920, o sea, eso sí. Tiene muy poco 100 realmente. años, ¿no? Ajá. Hablando, por ejemplo, no sé, de la época de la Inquisición, o de esas épocas en las que se quemaba gente por decir cosas que iban en contra de lo que se creía en ese momento, pues habla mucho de justo, ¿no? Del poco tiempo que ha pasado para que nosotros como humanidad entendamos que hay, como lo dijiste ahorita, miles de millones de galaxias allá afuera que pueden llegar a tener pues una respuesta de algo que justamente ahorita no conocemos, ¿no? Y que en unos años va a cambiar ese, como tú dices, ese paradigma. 100%, o sea, es por ello que siento que es muy claro cómo las estructuras de poder, por mantener un paradigma y por mantener ese control, quien tenga el privilegio de la estructura de poder en ese siglo, en ese contexto histórico, lo va a tratar de guardar, ¿no? Y eso pasó, como dices, antes del Renacimiento, ¿no? Cuando el Vaticano tenía todo el control. Y bueno, vienen algunos místicos, cabalistas y gente que tiene un pensamiento diferente, una idea más amplia de lo que podría ser Dios, de lo que podría ser la realidad, y se expresan y son quemados, ¿no? Ahí tenemos a Giordano Bruno, por ejemplo, que la Inquisición lo quema en los 1500 por estar diciendo que las otras estrellas que vemos en el firmamento eran otros soles y que probablemente haya más planetas y haya otras humanidades por allá, y lo queman, ¿no? Y ahora es algo que, si lo pensamos... Es muy común ya pensar en eso. Claro, y ni modo que estemos solos en el universo, ¿no? Sí. Otra cosa es que vengan aquí y las pruebas y todo, pero sería muy raro que en toda la vastedad del universo seamos los únicos o el único lugar del universo donde hay vida consciente, ¿no? Sí. Entonces, eso pasa. Y por otro lado, en el tema de la ciencia y lo místico, ¿cómo se relacionan? Bueno, René Descartes, ¿no? También decía, el asiento del alma está en la glándula pineal, siendo alguien que inaugura la nueva época científica, que me parece que era, bueno, algunos los relacionan con los jesuitas y otros temas, pero bueno, es más profundo. O el mismo Isaac Newton, que Isaac Newton
aseguraba, o sea, su obra de vida decía, no importa el cálculo, no importa todas esas, la gravedad, eso no es nada. La obra de mi vida va a ser descubrir más acerca de Dios. Entonces, por muy científico, mucha gente lo admira, lo adora, y él está convencido de que hay un Dios, hay algo superior, esa parte mística. Él se dedicaba cuando estaban encerrados por la peste, él se dedicó años de su vida a estudiar las tablas esmeralda de Thoth, ¿no? ¿Cuáles son esas? No podría asegurar que existen, pero él creía que existían, y los místicos, cabalistas y alquimistas se basaban, ya sabes que todo esto del ocultismo, sobre todo en la parte occidental, tiene mucho que ver con Hermes Trismegisto, ¿no? Que le llaman Thoth, el 3 veces grande, Thoth el Atlante. Viene como muy ligado a civilizaciones antiguas, sociedades secretas, doctrinas esotéricas, muy, muy atrás, de Atlántida, 100%, ¿no? Sí. Y estas tabletas esmeralda, al parecer, eran objetos en donde Thoth vació todo su conocimiento, y sería la auténtica piedra filosofal, por así decirlo. Y está hablando de estas tabletas. Hay una versión que llegó en el medioevo, y según es la traducida, y todo esto viene de algo llamado el Corpus Hermeticum. Hoy ya lo puedes encontrar en traducciones y así, pues es lo que estudiaban, ¿no? Entonces, sí, es algo que yo no podría decir que lo tuvieron, pero por ejemplo un personaje que vivió en el mismo periodo histórico que Jesús, que Cristo, se llamaba Polonio de Tiana, en Roma, y él decía que, hay gente que aseguraba que él tenía una de estas tabletas esmeralda, y él tiene los mismos portentos que Jesús y realizó milagros, impresionó en vivo al emperador y lo dejaron ir. O sea, fue así de que este hombre tiene algo, es divino o algo así, ¿no? Entonces, hay muchas leyendas ligadas a estas tabletas esmeralda, pero pues Newton le dedicó su vida, ¿no? Mira, ahorita qué bueno que lo mencionas, porque era también una de las primeras preguntas que yo te quería hacer antes de empezar a meternos en materia. Tú, con todo esto que has estudiado y has aprendido, y lo que te ha llevado, no sé, a lo largo de tu vida pues, al estudio de toda esta rama, ¿qué religión profesas tú? Si es que hay alguna en la que tú digas, yo creo en esto, o de plano yo soy ateo, no creo en nada. ¿En qué crees? Mira, todos nacemos sin nada de esos dogmas y religiones, luego nos los heredan, luego si tienes ganas te liberas de ellos y tratas de entender la realidad, y te das cuenta que, bueno, tu Dios no puede ser el verdadero de los otros 500 o miles de la humanidad, y ¿cómo voy a asegurar que el mío es el mejor y el verdadero? Y te cuestionas. Entonces empecé a estudiar varias religiones. Eso me llevó a civilizaciones antiguas, a esoterismo antiguo, ya sabes, exotérico y esotérico, ¿no? Lo exotérico es lo que se muestra, el dogma, el rito, el mito, todo esto, y lo esotérico es lo que requiere llaves, lo de los iniciados, las doctrinas más secretas. Y me di cuenta que tienen como un sustrato en común muchas religiones. Tratan de hablarte de una realidad que no percibimos cotidianamente, que está más allá de los sentidos, pero aún así está al alcance por nuestras capacidades de percibir, pues, esa realidad espiritual, digámosle, para mencionarla de alguna manera. Entonces me fue desde ese momento difícil decantarme por una religión. Lo que sí fue muy claro para mí es: no venimos a esta vida a sufrir o a pensar en pecados o cosas así. Por un tiempo me sedujo bastante la doctrina dionisiaca. Decía, se me hace más digno vivir de esa manera. Sin embargo, trato de ya no tener una sola... o sea, no tengo una postura cerrada a una religión. Trato de descubrir la espiritualidad y esta dimensión divina, espiritual en todo, ¿no? ¿Cuál es esta la que... ¿Dionisíaco? Es un ritual muy antiguo. Dionisio es un dios que aparece
en toda la región de Medio Oriente. Algunos aseguran que viene hasta de la India, ¿no? Hasta lo comparan con Shiva y tendría ciertos rasgos incluso hasta con Tezcatlipoca, el del espejo humeante, ¿no? Es un dios que toda esta región de Medio Oriente, Anatolia y así, se practicaban ritos, se le conocía como Sabacios, como Baco, como Dionisio, y está asociado a los estados alterados de conciencia, a las prácticas extáticas. De hecho, si quieren conocer un poco más de lo dionisiaco, a un buen nivel, recomiendo leer a Nietzsche, de lo apolineo y lo dionisiaco. Apolo es como todo el orden, la luz, la estructura y así. Dionisiaco es todo lo que se oculta, todas estas fuerzas místicas interiores, el caos, un poco así. Y finalmente establecen un equilibrio entre ambos, ¿no? Entonces, digamos que para mí fue muy claro que no, pues que si yo no pedí venir aquí, pero ya estoy, hablando de que un día dices, estoy vivo y ya, ¿no? Sí. Y no necesariamente me quiero ir, pero lo único que sé es que todos sabemos más bien, ¿no? Desde que nacemos es que nos vamos a ir, un día nos vamos a morir. Pues, ¿cuál será el sentido de todo esto? Y lo que me pareció más digno fue, pues, disfrutar, porque es temporal. Sí. Es algo de lo que se habla en esta... ¿cómo me dijiste? Sí, es como, prácticamente es el culto dionisiaco. El culto dionisiaco. Ajá. Tuvo rituales muy antiguos, ligados, por ejemplo, con los misterios de Eleusis. ¿Has escuchado de esos? No. Los misterios eleusinos eran como un ritual entero que se practicaba allá en Eleusis, en un templo en donde hacían peregrinaciones de todo el mundo antiguo hasta este lugar de Grecia. A ellos fue Platón, Aristóteles, Sócrates y desde Pitágoras, son muy antiguos, y hasta que los descontinuaron entre los romanos y otros grupos que destruyeron todo eso, ¿no? Pero iban y tenían los ritos menores y los ritos mayores. Los menores, pues, era lo que se podía decir, una peregrinación, compraban ciertos cerdos y tenían que tener cierto dinero. Incluso hasta algunas personas, como benefactores, se los pagaban a quien quisiera que viviera los misterios. Pero de los ritos mayores había pena de muerte. Nadie podía decir lo que pasaba. Entonces hay un libro muy interesante en donde te hablan Alfred Hoffman, el de LSD, Carl P. Rock y Robert Wasson, el que trajo a la luz a María Sabina y todo esto. Te hablan, así se llama, El Camino de Eleusis, su libro, y entre los tres tratan de descifrar de qué trataba todo esto. Y bueno, algunos ahí teorizan que probablemente les daban una bebida ya en los ritos mayores, en un templo, en un entorno con velas y sombras y juegos de luces y así, después de hacer ayunos y todo sí, los ritos detrás, menores, entraban ahí y les daban una bebida que se llamaba quiqueón, y teorizan que estaba pues imbuida con cornezuelo del centeno, que es de donde sintetizan la dietilamida de ácido lisérgico ahora, ¿no? Entonces, o sea, sí tenía como ciertas propiedades psicodélicas. Totalmente. Esa bebida, ¿no? Mira, qué bueno que me lo mencionas, porque hay tantas cosas que de repente cuando... Digo, yo ahorita llevo pocos podcasts grabados, pero sí me ha tocado de que los que he grabado, pues de repente me llegan con información así que para mí es como de, ¿de qué me están hablando? Pero eso es lo bonito, eso es lo interesante, porque justo ahorita, pues a lo mejor tú no te podrás extender más de lo que sabes de ese contexto, pero a mí sí me da mucho de que cuando yo estoy editando los capítulos, me voy así a ver de qué está hablando y me pongo así a investigar cosas y saco muchísima información, y eso justamente es lo padre y lo bonito de lo que nos estás compartiendo ahorita. Y ustedes también que están viendo esto, deberían de hacer lo mismo, chavos, y de repente hay cosas que de plano así desconozcan, deben de, pues, aplicar la googleada, ¿no? Totalmente. Para ver qué va saliendo. Sí, vayan a Google, no solo a ChatGPT, por favor. que ahorita ya se está volviendo mucha costumbre de que ya estamos perdiendo como esa
capacidad, bueno, no capacidad, sino más bien como esa inquietud de buscar por todos lados, ¿no? Para ver qué tanto una información concuerda con la otra, ¿no? Y no basar que en todo lo que nos dice una inteligencia artificial sea todo lo que es, ¿no? O sea, claro, o sea, es una buena herramienta, esencial para muchos ya hoy en día, pero te va a dar un resumen muy rico y te va a dar una guía de por dónde profundizar, claro. pero jamás te va a ofrecer todo el contexto de leer un libro, de ir a fuentes antropológicas, de ir a otros lados, y es muy diferente. Sí. Pero también no en todos los libros vas a encontrar lo que en internet y en Google, y ver imágenes de cómo se veía el templo, cómo se ve ahora. O sea, también es importante hacer como investigaciones integrales, Sí. cuando algo te llama o te apasiona, ¿no? Justamente. No hay que olvidar espérame tantito. No hay que olvidar como esto que nos enseñaron en la prepa, chavos, las fichas bibliográficas y todo eso, de decir de dónde se sacó la información. Pero bueno, metiéndonos ya más en tema de lo que es tu expertise, que son las civilizaciones antiguas, yo tengo por ahí una pregunta que te quería hacer. De todo lo que tú has aprendido, lo que has estudiado respecto a las civilizaciones antiguas, ¿qué cosa o qué descubrimiento es así el que tú dices, esto sí de plano no pudo haber sido hecho por la mano del ser humano? Quitando a lo mejor de lado lo que ya sabemos, ¿no? Las pirámides, esas cosas que de repente entran mucho como en este tipo de debates. O sea, a tu percepción, ¿cuál sería, según tú, el descubrimiento que, no fue tocado por el ser humano? Hay muchos, pero yo no podría decir si fue o no por la mano del humano. La última fecha que he investigado de existencia del Homo sapiens tal cual, Sí. nuestra especie, es del 300.000 antes de Cristo, en Marruecos, en un lugar que se llama Jebel Irhoud. Okay. Es pues la evidencia de que llevamos 300.000 años en el planeta, y por qué desde hace 6.000 empezamos a tener civilizaciones organizadas. Sí. Igual y antes, ¿no? No hace sentido. Entonces, han encontrado ruinas que hoy desafían toda la narrativa oficial en complejidad, en antigüedad, y bueno, que plantean otros temas, y obviamente nos hace pensar, ¿fueron humanos? ¿Cómo habían llegado a ese nivel de desarrollo civilizatorio o de tecnología, técnicas, para crear esas construcciones, si vienen de cazadores-recolectores, cazadores de mamuts en una glaciación, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ese es el punto que a mí más me ha sorprendido. Y podría decir, por ejemplo, para mí es esencial, si te vas a meter en los misterios de la antigüedad, que conozcas bien el mito de la Atlántida. A muchos les da miedo cuando se trata de antropología, arqueología, porque pues es así eso no, jamás, ni lo menciones, se acabó tu carrera, ¿no? Sí. Pero para un antropólogo, o un historiador, si tú mencionas la Atlántida, pierdes credibilidad en un gremio. Totalmente, sí, académicamente te satanizan, ya no más, ¿no? Entonces, es un tema bastante intrigante porque hay muchas pruebas hoy en día de civilizaciones más viejas que tal vez no eran Atlántida, pero sí te hablan de una humanidad pasada. Entonces, yo creo que todo ese cúmulo de pruebas son las que a mí me sorprenden. ¿Qué ruinas me preguntas? Por ejemplo, hay unas ruinas submarinas. Al menos tendría que ser una cantera. Porque está llena de ángulos rectos. Y esos pues es muy raro que se den en la naturaleza. Y si se dan es con formas geométricas, enfriamientos de lava o cosas así. Claro. Y aquí no sucede eso. Aquí estamos hablando de una plataforma que está en Yonaguni, en Japón, en las costas de Okinawa. Y tiene 25 metros de altura. Está toda bajo el mar. Entonces, la última vez que ese territorio estuvo sobre las aguas fue cerca del 9600 antes de Cristo. Fue hace 11.000 años más o menos, 11.500 años. Entonces,
eso plantea serias dudas. ¿En qué momento se trabajó eso así? Y no es el único. Hay ruinas muy extrañas, por ejemplo, hoy en Indonesia, es donde está Java, en el sudeste asiático, y le llaman la montaña de la luz o Gunung Padang, una pirámide que tiene varios estratos, y hoy un arqueólogo llamado Danny Hillman, bueno, más bien es experto en mediciones geológicas y este tipo de técnicas, ha estimado una antigüedad de 26,000 años. Ok. Y es una montaña gigante, ¿no? Sí. O sea, construida a mano, porque ya vio los sustratos y todo. Entonces se empiezan a volver las cosas más y más viejas, y eso es lo que ha sorprendido a mucha gente. O lugares inexplicables, por ejemplo, en Nan Madol. Nan Madol está en Vanuatu, si no me equivoco. Es en Micronesia. Islas e islas e islas en esta parte del mundo más pegada entre Japón y Australia, pero ya en la nada, ¿no? Esas islas de Micronesia, y le llaman la Venecia del Pacífico. Movieron millones de toneladas cúbicas de basalto, que es una piedra bastante dura, desde una isla principal hasta un pequeño islote que se llama Pohnpei, y ahí tienen unas construcciones donde hay muros de 5 metros, apilados, rocas de basalto una tras otra, y te dicen que lo construyó una civilización o dinastía que se llamaba Saudeleur, y que movían los bloques que pesan toneladas con balsas. Hasta hoy nadie ha podido mover uno de esos bloques en ninguna balsa con los recursos de la isla. Nadie, ningún investigador, pero te dicen, así lo hicieron, no hay pex. Y movieron millones de toneladas cúbicas. Ok. O sea, es muchísimo. Miles de toneladas cúbicas. Sí. O sea, es muchísimo, ¿no? Todo esto, pues ya te replantea, te hace ir y buscar respuestas, ya no tratar de ir por la salida fácil, ¿no? De, pues esta es la explicación y ya no queremos saber más, carpetazo. Y decías de las pirámides, tal vez ya están muy sonadas, ¿no? Mover 2,300,000 bloques de ese, creo que es granito rosado, que tienen cada bloque de los más estándar pesan como 2 toneladas, y los trajeron desde Asuán o otra cantera a varios kilómetros de distancia, y nadie sabe cómo los fueron apilando perfectamente. O sea, dicen, hoy en día nos costaría, como no tienen una idea, hacer una estructura como la pirámide. No creemos que la podamos hacer en tiempo y forma. Esto, dicen, fue una tumba. Pues nadie encontró ningún cuerpo, ni en la pirámide de Keops, ni Kefren, ni Miserinos. Pero vuelve al tema y su relevancia, porque un investigador, recordarán, en marzo de este año, sacudió a la sociedad pues de historiadores y arqueólogos y todo internacional, con declaraciones en una rueda de prensa que ellos se financiaron, ellos hicieron todo, pero dijeron, vamos a presentar nuevos datos. ¿Qué nos presentaron? Estudios de radar de apertura donde demuestran que tienen estructuras bajo las pirámides. En este caso fue sobre la de Kefren. Estructuras como, bueno, serían como cilindros que descienden, y él nos asegura hasta 2 kilómetros bajo las pirámides, y tienen como una especie de espiral o un coil o así, cada cilindro, y acaban en cámaras que son como cubos de 80 por 80, y todo esto lo hicieron con esa tecnología de radar de apertura sintética. Muchos dicen, bueno, no alcanza para tanto, no se podría, pero este personaje desarrolló un software que interpreta las mínimas variaciones de estos radares que tú puedes comprar, todo lo que hacen de mediciones satelitales, juntarlo e interpretarlo. Hoy se usa esa tecnología para encontrar búnkers militares, para hacer prospecciones, encontrar petróleo, otros recursos en el subsuelo, bases. Y se hicieron estudios de, por ejemplo, un búnker en Italia, porque soy italiano, se llama Filippo Biondi, este personaje. Entonces, hizo un mapa preciso con sus mediciones, sus datos, todo, y dice, aquí está,
Ahora lo que les digo que encontré bajo Egipto es todo esto. Y bueno, así nos tienen, ¿no? Sí. Y otra... ¿Ha habido, perdón, Sí. ¿ha habido avance con eso ahorita o se quedó ahí estancado? ¿Alguien le dijo, estás loco y quisieron dar Él está pues siendo invitado a múltiples lugares a hablar de esto. Sí hay mucha curiosidad, sobre todo porque hubo otra investigación que salió a la luz que tiene ya como 10 años, en donde un grupo de ingleses habían hecho investigaciones bajo Jawara, que es otra de una pirámide, allá igual en Egipto, y ahí es donde, según Herodoto y Plinio el Viejo, pues, historiadores antiguos, nos dicen que había un laberinto enorme, el laberinto de Egipto, y que era mucho más magnífico que las pirámides. O sea, las pirámides son una construcción magnífica, pero este laberinto es la sopaca, o sea, es increíble, está bajo tierra, tiene varios pisos y miles de cuartos. Okay. Y ese está, o sea, existe, se puede recorrer o es una hipótesis de que existía. Lo mencionan ellos, dijeron haber estado ahí y decían que ahí estaba oculta la historia de Atlántida, sus recuerdos de la Atlántida. Okay. De hecho, cuando a Platón le cuentan, según los informantes a través de Solón, que era su ancestro, le cuentan la historia también un sacerdote en Sais, en Egipto. O sea, conecta. Sí. Entonces, aseguran que ahí está esa historia enterrada. Y hoy lo que tenemos es la pirámide de Jawara y saben que hay estructuras subterráneas, pero por una presa que en los 60 construyeron, desviaron ciertos cauces y está inundado, está lleno de agua, pero sí existen todas estas oquedades. Y después, con este estudio, descubrieron un cuarto grandote abajo donde hay un objeto en forma ovoidal de 40 metros metálico. Y es lo único que saben. Obviamente tienen que convencer al ministro de Antigüedades de Egipto para poder hacer cualquier excavación, investigación. Conseguir el permiso, ¿no? A Zahi Hawass. Y Zahi Hawass es el gatekeeper, es el guardián, es el que ya hasta lo invitaron con Joe Rogan y en vez de aclarar todo quedó en ridículo desde mi punto de vista. Y fue como, ahora todos queremos que ya abran Egipto, ¿no? Y vamos a empezar a escarbar. Pero bueno, todo va conectando. ¿Y con qué conecta? Con la gran posibilidad de existencia de una humanidad pretérita, antediluviana, antes de que subiera el nivel del mar. Subió después del deshielo, de las glaciaciones, 120 metros. O sea, todo lo que está hoy 120 metros bajo el mar era la costa apenas. Entonces, imagínate cuántas civilizaciones no se pudieron haber asentado ahí. Esa es la parte intrigante. Otra que han encontrado muy, que nos da muchas dudas. Por ejemplo, en Tikal, se ubica en Tikal, Calakmul, entre México, Guatemala, Belice, toda esta zona. Creían que la zona de Tikal pues llegaba hasta lo que se ha abierto y tal vez un poquito más, ¿no? Pero con una nueva técnica que se llama LiDAR, que es a través de láser, escanean y puede atravesar vegetación y tierra y va más por sustratos duros, ¿no? Entonces se dieron cuenta que en toda esta zona conecta Calakmul con Tikal, con otros señoríos mayas y te da una zona habitada en algún momento de la historia que pudo haber llegado a tener entre 10 y 15 millones de habitantes. Ninguna otra ciudad del planeta en ese momento de la historia tenía tantos, tuvo tanta densidad. Y eso está ahorita sorprendiendo a la gente. Le llaman la megalópolis maya. Luego mandaron a los mayas, en vez del periodo cuando acabe el posclásico y su periodo formativo, realmente los están mandando a ser contemporáneos de los olmecas en el 1200 antes de Cristo, ¿no? En las ruinas de Tabasco de Aguada Fénix. Entonces se está cambiando la historia así de rápido. En el Amazonas se están encontrando muchos vestigios y hay algo bien intrigante. Están comprobando que el Amazonas es una creación humana. El Amazonas es una creación humana y es ingeniería
biológica. Ajá. Porque lo que hacen es que tienen un sustrato como de metro y medio en grandes partes de la Amazonía que le llaman terra preta, que es tierra negra, Ajá. que está sobre el suelo de Ok. la región. Sí, es como si hubieran puesto ahí una plancha para Una plancha. sentar todo, ¿no? Exactamente. Y es una tierra sumamente fértil que, digamos, se sana de los ciclos de producción, etcétera. Y sobre eso está el Amazonas, la selva más brutal que conocemos en el planeta. Y dicen, bueno, esto fue una ingeniería en donde por no sé cuántas hectáreas te produce todos los alimentos. Hay miles de árboles frutales, recursos, animales, Sí. y son los ciclos específicos de que esta planta trae a este polinizador, ese a estos aves, estas aves a este depredador, y hasta los monos, y o sea, es como algo muy vivo, y hoy están tratando de entender la magnitud de la extensión del Amazonas, cómo lo armaron, y los vestigios que hay ahí, pues resuenan con historias de muchos exploradores, como Percy Fawcett, que buscaba la ciudad Z. Hay una película, hay un documental, hay varias cosas. Un explorador inglés que en el siglo XX fue a buscar una ciudad blanca, ¿no? De Z le llamaban, teóricamente, y nunca más apareció. Nadie sabe dónde quedó. Entonces, o la ciudad del dios mono, la ciudad blanca del dios mono, en Honduras, que la buscó desde Cortés y mucha gente la había buscado, y en 2011, algo así, le encontraron una expedición internacional, ya comprobaron que existe, pero es una locura porque más de la mitad de la expedición murió. Es tan inhóspito, bacterias, arañas venenosas, serpientes, de todo les pasó, y la mitad de la expedición regresó y dijeron, esperen, está muy rudo, hay que planearlo bien, ¿no? Ok, órale. Cosas así. De todo lo que tú has entendido o estudiado, ¿conoces alguna civilización que digo, pues creo que muchos conocemos a los mayas, que es una civilización que desapareció, o al menos así está entendido, ¿no? Como dentro del mundo conspiranoico, o personas como nosotros que nos gustan estos temas, que es decir, una civilización como los mayas desapareció así deliberadamente, o algo pasó con ellos porque yo qué sé, tenían tecnología más avanzada, o yo qué sé. Pero ¿conoces alguna otra que le haya pasado algo similar? Sí. O me imagino que ha de haber un buen, ¿no? De muchas no sabemos el origen. Tendría que mencionar. Bueno, voy a mencionar un ejemplo con el que la gente va a conectar más, y luego dos ejemplos que sí hay que ir a investigar. La primera sería, por ejemplo, la civilización minoica y la civilización micénica. Estas son del Mediterráneo, son griegas, son antiguas. Estamos hablando la minoica del 2400 a.C., la época prepalacial y luego palacial. Pues prácticamente el rey Minos era un mito. La isla del laberinto del Minotaurio era un mito. Hasta que haciendo ciertos trabajos, todo esto empieza por un personaje que se llama Heinrich Schliemann, un arqueólogo aficionado alemán. No era arqueólogo, pero tenía su dinero. Se pagó sus expediciones. Él era fanático de la historia de la Ilíada. La Ilíada, donde es la guerra de Troya. Se llama Ilíada. Se llama Ilíada porque, de hecho, el nombre real de Troya es Ilión. Bueno, hasta donde sabemos, ¿no? Entonces, hay una disyuntiva ahí diciendo de que no saben si la obra de Homero pues tiene cosas reales o es mera literatura, ¿no? Es intrigante porque él da santo y seña, te dice cuántos barcos, cuántos hombres, de qué naciones. O sea, una parte de la Ilíada es un inventario, tal cual. Estos güeyes se fueron a la guerra, tantos. Entonces, de cada bando y así. Entonces, le fascinaba a Heinrich y todos le dijeron, pierde tu dinero si quieres, estás haciendo el ridículo, vas a quedar mal. Y dijo, no, voy a ir a buscar Troya. ¿En serio? Sí, ¿y a dónde vas? A esta zona donde debe de estar. Ya buscamos ahí, no hay nada, pierde tu dinero. Ok, entonces empieza a escarbar y encuentra a Troya, encuentra las murallas de Troya, y el mito se convirtió en realidad. Y eso es algo que
que rompe ya el paradigma. Sí. Oye, ¿cuál otra podrá ser realidad? Sí. Entonces va y dice, bueno, vino Agamenón y su hermano y todos del mundo micénico a atacar a Troya. ¿Dónde están? Va a la zona continental griega y encuentra a Micenas. Estos reyes pregriegos. Es la época de los héroes, de Aquiles, y encuentra de dónde vienen. Encuentra la ciudad, la Puerta de los Leones, tumbas, objetos, hasta la llamada máscara de Agamemnón, que no hay seguridad que sea de él, de oro, cubriendo así entierros funerarios, y otras máscaras. Todo. Encuentra un casco de huesos de jabalí, tal cual lo describen en la Ilíada, ¿no? Que usaba Áyax. Encuentran un escudo en forma de 8 también, y esos pertenecían a esta forma y de la isla de los escudos de la isla de Creta. Entonces, bueno, esto Schliemann se consagra y viene otro curioso llamado Evans, Sir Arthur Evans. Él sí era pues ya de los ingleses, esos que tantas reliquias se robaron por todos lados, pero bueno, hicieron su chamba. Encuentra anillos, dice, pero estos traen pulpos y delfines y como que no está tan griego. Y le pregunta a la gente que vendía así reliquias en la calle y cosas. No había tanto control. Estamos hablando de inicios del siglo XX, 1920 y algo. Y le dicen, no, esto es, está en una isla más abajo. Se va, empieza a excavar y encuentra el palacio de Gnosos, el palacio de Festos, y de ahí esto tiene 2000 y tantos años antes de Cristo. Es un palacio laberíntico, miles de cuartos, agua fría, agua caliente, de drenajes muy avanzados. Y de ahí era otra de estas ciudades míticas, ¿no? No existía el rey Minos y su laberinto, o sí. Y entonces eso es lo que abre la puerta a estos buscadores de ruinas en los mitos de civilizaciones antiguas. La Atlántida entonces recobra fuerza y todos la quieren encontrar. Entonces esto nos lleva a dos posibilidades de ruinas que nos están contando algo más. Lo primero es Göbekli Tepe en Turquía. En Turquía, en Anatolia, arribita de donde se dice que es la cuna de la civilización, donde están los sumerios, Uruk, Nippur, Lagash, todas estas en Irak. Arriba, en Turquía, es donde desentierran ¿cómo se llama este personaje? Klaus Schmidt, un arqueólogo, desentierra a finales de los 90s, algo que ya sabía que había ruinas ahí desde los 60s, pero desentierra un templo grandotote, con pilares de 5 hasta 20 toneladas en forma de T, que es como hombre sin cabeza agarrándose el ombligo, así las T's, pilares tallados con animales, figuras zoomorfas, un hombre con un falo así. O sea, ahora han encontrado más, y fue la punta del iceberg, porque pues está hablando, trata de buscar más en los alrededores, y hasta hoy solo se ha abierto cerca del 5% del sitio, 5%. Pero la antigüedad que marca es del 9600 antes de Cristo. O sea, hay más tiempo entre Göbekli Tepe y las pirámides y su construcción, según la historia oficial, que entre las pirámides y nosotros. Hay más tiempo. No, sí, es algo muy, muy parecido. Hace poco, no sé si tuviste el video de que saqué del calendario cósmico. No lo he visto. Bueno, hablaba de eso, de cómo Carl Sagan ponía en un calendario de enero a diciembre la escala de... Somos la última parte. Sí. Exacto. Es algo así como que me recordó. Todo esto que me estás diciendo, pues obviamente debe de tener un contexto, o más bien una idea de lo que tú crees. Y es algo que yo sí te quiero preguntar a ti particularmente. O sea, tú me hablas de civilizaciones que pueden tener miles de chingos de años antes de que existiéramos nosotros, como la Antártida, como lo que hablábamos ahorita de todo este rollo de Egipto, de lo que me dices de Turquía, de todo lo que me has dicho. ¿Cuál es, a tu consideración, lo que esté detrás de todo eso? Auténticamente estamos hablando de civilizaciones que fueron
el último capítulo que saqué con una chica hablamos de esto, de justamente el reseteo de las civilizaciones. ¿Tú qué crees que haya detrás de eso? Justamente reseteo de civilizaciones, que alguien esté tratando de ocultar algo, que alguien no sepa, bueno, más bien que alguien no quiere que sepamos más allá de eso, que todo, como a lo mejor lo que hablamos ahorita de Homero, de la Ilíada y todo eso, que también sea parte de un teléfono descompuesto como humanidad y que a lo mejor ya no sabemos entre qué cosas hemos distorsionado la historia. ¿Qué crees que auténticamente haya detrás de eso? O sea, que si haya civilizaciones que ya ni siquiera sean de este planeta, o que haya un encubrimiento de tecnologías que a lo mejor nos superaban hace mucho tiempo a las que tenemos hoy en día, o cómo lo concibes tú, o sea, ¿cuál es tu hipótesis de todo este contexto? Yo creo que hay dos formas de verlo. No podría estar seguro y por eso investigo sobre las dos líneas. La primera sería, siendo que la humanidad es tan vieja como 300,000 antes de Cristo, convivimos con Neandertals, con Denoshiba y otros tantos homínidos por cientos de miles de años. Bueno, mucho de lo que sucedió no tenemos registro. Se encontraron una estructura fosilizada de madera en Zambia de 460,000 años antes de Cristo, ¿no? Entonces dicen, bueno, ¿quién estaba construyendo estructuras de madera como andamios en ese periodo? Ni humanos había, hasta donde va nuestro registro de huesos encontrados. Entonces, esto nos plantea, ¿por qué había tantos homínidos y al final imperó el humano, el Homo sapiens? ¿Y qué tanto pasó en todo ese periodo, ¿no? Porque al final se extinguieron así de rápido. Entonces yo creo que sí va ligado con esto que mencionabas de los reseteos, humanidades antiguas, y hay una teoría muy fuerte, serían compartidas, el gran Graham Hancock, que habla de esta teoría del Drías reciente, este periodo de la historia, de 12,800 antes de Cristo al 11,600, más bien hace 12,800 años hasta hace 11,600, donde hay evidencia en todo el planeta de que hubo impactos de asteroides, cometas de agua más bien, principalmente que en el globo, en América del Norte, partes de Europa, en Sudáfrica y así, cayeron, hicieron un desastre, cambiaron el clima, provocaron deshielo en todo este periodo. Estos vendrían de las Táuridas. Dejan una capa, un sedimento negro que se puede ver en varios lugares del mundo, desde aquí hasta Chile, de los grandes lagos y así. Y aparte hay un evento que se llama Meltwater Pulse B, o pulso de derretimiento de agua B, que deja claramente la evidencia de que hubo este gran deshielo y el nivel del agua subió 120 metros, como lo dijimos. Sí. Fue muy violento. ¿Podrá ser eso lo que tantas civilizaciones mencionan como el gran trauma del diluvio universal? O sea, civilizaciones inconexas de Australia, de África, que nunca tuvieron nada que ver en tiempo y espacio, se acuerdan que hubo una humanidad pretérita que pereció por agua. Y ¿Eso tiene que ver con el gran diluvio, el del Arca de Noé y eso? Órale. De hecho, el mito del diluvio no es el original. Se la fusilaron, punto. O sea, nadie puede venir a decir lo contrario. ¿Por qué? Porque preexisten otros mitos más antiguos de la misma región. Ahí pegadito, ahí en Irak. Los sumerios, que se dice es la primera civilización que tuvo arquitectura, arte, medicina, economía y todo, derecho, todo ya tenían, todos los rasgos civilizatorios. Ellos tienen un mito que se llama, lo pueden leer en el Génesis de Eridu. Hay mucha confusión, aquí lo voy a aclarar de una vez porque a mí me llevó un buen rato. El Génesis de Eridu es sumerio, el mito de Atrahasis es acadio, que es una cultura hermana, el Enuma Elish es babilónico, y son los Génesis, o sea, es como la humanidad llegó a ser y el origen y los dioses y tal. Bueno, en el Génesis de Eridu
ahí se habla de los famosísimos Anunnakis, aquellos que del cielo descendieron a la tierra, y aquí es donde se pone más fringe toda la cosa, porque te dan muchos detalles. En primera te dice, eran varios, no era uno, y esto tiene que ver todo con cómo pasa en la Biblia. En la Biblia, si ustedes la leen, vayan y léanla, no me crean. Dice, y crearon al hombre a su imagen y semejanza, plural, no es en singular. Lo van a leer en la Biblia que agarren de cualquier lugar. Sí. Lo mismo dice el Génesis de Eridu. Y de hecho te habla de que han sido humanidades cíclicas y que hay como 3 dioses principales, Anu y 2 hermanos. Anu es el líder de los Anunnaki y Enki y Enlil. Aquí estoy hablando de el mito del Génesis de Eridu, no de Sekir y Sitchin y no de las interpretaciones. Y aún así es sorprendente, ¿eh? Sí. Entonces te dice que hubo varias humanidades porque la primera se usó. Había un grupo de Anunnakis que los dejaron aquí trabajando y se hartaron y organizan una huelga, por así decirlo, y van y se quejan con los dioses y se juntan Enki, Anu y Enlil. Y les dicen, bueno, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Pues primero me matan al líder de la rebelión y vamos a ver cómo hacemos este trabajo. Sí. Entonces, Enki, que era un experto en vida y, por así decirlo, ingeniería genética, decide, tengo la solución, vamos a crear un trabajador que haga lo que no quieren ya hacer estos otros. Entonces, les da, dice, vamos a infundir a este hombre que es como de limo y barro, que lo crean y lo infunden con la esencia de los dioses, de los Anunnaki, con sus aguas. Y entonces crean así 7 pares de humanos y ahí empieza la humanidad. Entonces se empiezan a reproducir. Empieza como esta parte de el mito de Adán y Eva, ¿no? Digo mito porque las personas se lo toman muy literal, ¿no? De que el ser humano salió de una parejita que llegó aquí y... Que de hecho hasta el nombre, Adamu y Adapa, aparecen en los mitos y es el primer hombre, ¿no? Entonces, sí, se hacen 7 parejas, hombres, mujeres, y finalmente dicen, trabajan, hacen todo, y un día se vuelven muy ruidosos. Y entonces Enlil dice, hay mucho ruido en el mundo, estoy harto de los humanos, de los Lulus, entonces, bueno, quiero exterminarlos. Y le encomiendo a uno de los Anunnaki que los extermine. ¿Con qué? Con una plaga. Y entonces se sueltan las pestes y empiezan a morir. Y Enki, que amaba su creación, al humano, va y les dice, oye, vayan y pídanle misericordia a este dios de las plagas. Díganles que ya, o sea, que no quieren sufrir más, ríndanle culto y que lo detenga. Entonces los detiene y sobreviven esa extinción, ¿no? Vuelve la humanidad a crecer, siguen trabajando. A ver, pausa aquí. Cuando estamos hablando de esta extinción, de una extinción previa o a lo mejor de muchas previas, ¿tú crees, o no sé si hay registro de eso en lo que tú has investigado, ¿tú crees que esas civilizaciones que fueron extintas hayan llegado al nivel de tecnología que tenemos ahorita o más allá? No podría decirlo, pero sí podría pensar que el camino de la tecnología no siempre sigue el mismo, más bien el camino del avance civilizatorio no siempre sigue el mismo patrón, ¿no? Y tal vez no tenían tecnología digital, nosotros la descubrimos hasta, no sé, siglo XX. Sí. Empezamos la electricidad en el siglo XIX y muchos aseguran que a través del transistor y el láser, recuperados de un objeto en Roswell en el 47, laboratorios Bell le hacen, ¿cómo le llaman? Ingeniería inversa. Y entonces, en 3 meses ya teníamos láser y transistor y de ahí empiezan los avances. Hay algo ahí, ¿no? Pero yo creo que sí puede ser más profundo porque, o sea, este mito nos habla de destrucciones cíclicas, al siguiente les hacen una sequía y al siguiente son 4 y la última es por agua y le encargan a Enki, que es el que los protegía, que los destruya y le dice a uno de los humanos, a su favorito,
oye, viene una destrucción por agua, entonces crea un bote, salva a todos y mete una pareja. Y se llama, de ahí, él se llama Utnapishtim, me parece, en la versión sumeria. Está Siusudra, que es en la versión acadia, Atrahasis, Noé. Es el mismo personaje, es el mismo mito, pero ya es una cuarta destrucción. Se perdió todo eso y a la Biblia y a nuestros mitos judeocristianos llegó solo la de Noé. Claro. Pero también tenemos la versión de el Noé hindú, Manú, el Noé griego, Deucalión, el Noé, y así hay de varios. Sí. Oye, no, es que es fascinante todos esos temas porque abarcan tantas cosas. Y ahorita que tú estás hablando, o sea, yo estoy así de... Hay tantos términos que desconozco, hay tantos nombres y personalidades y hasta historiadores o arqueólogos, o sea, que de plano para mí no están en mi radar. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, tú lo hablas, tú lo cuentas y para mí es de que yo sé que cada nombre que tú digas, yo voy a estar el día de mañana así, cuando edite esto, empapándome lo más que pueda de eso justamente que estás hablando. Mucho de lo que tú has hablado y de lo que veo que abordas en tus videos tiene que ver con élites y con cuestiones como hablamos al principio de cuestiones geopolíticas y política. Sí. Y me imagino que detrás de todo esto debe haber sociedades secretas. O sea, ¿tú crees que dentro de todo esto haya justamente un encubrimiento por querer descubrir quiénes somos, de dónde venimos, cuál es todo este contexto del que tú me platicas, que a lo mejor estas sociedades, yo no sé, yo estoy diciendo un nombre, a lo mejor tú me dices, no tiene que ver con sociedades secretas, a lo mejor tiene que ver con otra esfera, yo qué sé, a lo mejor una esfera política, de ahí tú me corregirás, pero yo le pongo el nombre de sociedades secretas. ¿Existen? Y si existen, ¿crees que quieren encubrir todo esto de lo que estamos hablando? Sin duda, o sea, ya para mí es muy obvio muchos patrones y me han llevado a tomar ciertas posturas respecto a una versión de la realidad un poco diferente a la oficial, ¿no? La primera es, bueno, retomando un poquito nada más el origen del humano, hay algo muy extraño en nuestros genes. Específicamente, se supone que la evolución te lleva a tener cada vez más genes y más complejos. Los primates superiores, de los que según venimos, orangután, chimpancé, gorila, bonobo, tienen 48 cromosomas. Nosotros tenemos 46. Entonces, lo extraño es que en nuestro cromosoma 2 está sintetizado lo que serían nuestros pares 3. Entonces, ¿cómo sucede eso? Se me hace muy curioso que lo digas porque ahorita me salté una pregunta y es lo que estás respondiendo ahorita. O sea, eso del ADN, o sea, te la iba a hacer, pero dije, a ver, me la voy a saltar y hasta saltándomela está respondiendo algo que yo traté de llevar al fin. No de evitar, sino como que a lo mejor vamos a otro tema y ya solito lo tocaste. No, va ligadísimo. Ajá. O sea, siento que es muy extraño. Tienen que buscar términos para no prolongarnos en esto, como traslación robertsoniana y las explicaciones científicas de por qué pasó. Pero está raro nuestro ADN. Y después, ya viendo los mitos, ya viendo las destrucciones cíclicas, ya viendo la evidencia geológica, ya viendo el diluvio universal de civilizaciones que nunca se conocieron, viendo que siempre se habla de dioses que descendían, que civilizaban y cosas así, ruinas que no podemos explicar. Bueno, hay una línea, un hilo conductor en símbolos que cuando estudias civilizaciones antiguas aparecen una y otra vez en un buen de a su manera. Y esa es la parte que yo creo que nos lleva a un grupo iniciático, un grupo de una élite o un grupo religioso, unas teocracias, como le queramos llamar, que tenían conocimiento. El conocimiento es poder. Aparte se habla de esta mezcla entre
aquellos que descendían del cielo y los humanos. Ahí está el libro de Enoc. Hay que profundizar mucho en el libro de Enoc, pero prácticamente te dice que los ángeles caídos, en su terminología, se mezclaron con los humanos, y de ahí nacen los Nefilim, los gigantes y todo esto. Dicen que Enoc también viene mucho de su etimología de Tenochtitlán, ¿no? O sea, de que el Tenochtitlán tiene algo que ver con Enoc, con ese Enoc del que tú hablas. Podría ser. Ajá, se hiciera el nombre de Tenochtitlán. Como Aztlán y Atlántida, ¿no? El Atl, que no suena muy griego, que digamos. Hay varias cosas ahí. Sí. Atala le dicen también en India. Ajá. Entonces, bueno, tenemos aquí todo un evidencia en mitos de que seres celestiales o divinos se mezclaron con humanos. Y si leen la Biblia, que es algo con lo que más del público puede conectar, hay una cantidad abrumadora de evidencia que a nuestro siglo y con nuestros avances podemos interpretar como había seres de otro tipo. Cuando describen a los ángeles en el evento de Sodoma y Gomorra, cuando muchas cosas, de un contacto de otras civilizaciones muy avanzadas que estarían jugando con la humanidad, o sea, la controlan, y desde tiempos inmemoriales. Entonces tendrían un grupo protegido, una élite, desde esos tiempos, a la cual le pasan este conocimiento y ellos celosamente lo guardan y lo transmiten. En las sociedades secretas la regla es lo exotérico y lo esotérico. Lo esotérico son las llaves internas. Las llaves internas las guardan celosamente y solo los iniciados que pasan los ritos, que demuestran pertenecer al grupo, seguir sus dinámicas y así, son los que juegan. Como las leyes herméticas, ¿no? O sea, me imagino que mucho de lo que hablas de esas llaves tiene que ver con ese tipo de 100%. Conocimiento. Incluso si nos vamos a una de las civilizaciones más impresionantes de la antigüedad, Egipto, los jeroglíficos, en demótico, hierático y bueno, tienen niveles de lectura incluso, ¿no? Entonces, olvidé ahorita cómo se llama el egipcio antiguo, pero tienen 3 niveles de lectura. Y solo si tienes las llaves y la comprensión puedes acceder a la más profundo. Y ve qué templos hacían y cosas inexplicables para nosotros. Ok, ¿cómo se conecta con sociedades secretas hoy en día? ¿Y por qué para mí es tan evidente? Porque tienes los mismos símbolos en los centros de poder del planeta. En Washington, D.C. tienes un obelisco enorme en la plaza de San Pedro que lleva la religión global. También tiene un obelisco. Tienen un obelisco. ¿No? ¿Por qué no ponen una cruz, güey? ¿A quién le responden? ¿Qué pedo? Sí. Si vas a la City de Londres, tienen un obelisco. El ojo que todo lo ven, el ojo masónico, bueno, está en el Palacio Nacional, está en las sociedades masónicas secretas, en el dólar. La cantidad de símbolos que se repiten no aluden a creé mi nueva república. No, se van a lo ancestral, a lo antiguo, a los mitos, a los ritos. Y toda, por ejemplo, estudien la historia de América, pero la historia de América es real y es masónica. O sea, aquí vinieron a mover todo. Todas las independencias las crearon desde la masonería, sociedades y fraternidades secretas. Todas, la de México, la de, bueno, Simón Bolívar, súper masón, ¿no? Se iban a entrenar a Europa y volvían y hacían todo esto. Esa es la verdadera historia. Sí. Los masones en sus logias tienen sus propios libros de historia y te dicen, esta es la verdad, güey. No lo vas a ver afuera. A mí me han invitado varias veces. Ok, o sea, si tú entras así, decir, te vuelves masón, que ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo te vuelves masón? Dicen que a través de genes o de familiares o algo, no sé, ¿cómo te vuelves masón? A mí me invitaron un par de veces y no me gustó. O sea, yo no, más bien no que no me gustó, no quiero. Nunca quise porque no me gustan esos grupos de poder. Siento que son separatistas. Yo soy muy humanista. Okay. Y yo siento que, o sea, es un privilegio tener información así y no compartirla, pero decir, no, es que queremos la evolución correcta de la civilización. Pues se enseña la historia correcta en las escuelas. Si los tienen manipulados, pues no está pasando, punto. No está pasando y estás engañando, ¿no? Para mí esa es mi postura con todo eso. Ok. Y
Y toda esta situación como masónica, ¿qué es lo que cuenta? O sea, ¿tú has visto algo de qué cuenta esa historia? ¿O tienes una idea? Uy, cada logia tiene sus Sus propias formas, ¿no? dinámicas que respetan en una dinámica más global, desde la Gran Logia de Gran Bretaña, Ujú. en el 1700, pero lo que sí he podido rastrear es que se conectan en el tiempo con rituales más antiguos. Se conectan con, por ejemplo, bueno, todo el estudio de la cábala, todo el rito mistérico judío está metidísimo en la masonería, Ok. en un culto ancestral a Saturno, en el tema de los templarios. Los templarios se dice que encontraron cosas bajo el templo de Salomón, Sí. que serían reliquias atlantes y que no, está Sí, es que es todas las, difícil comprobar, sí, o sea, pero hay conexiones. todas las civilizaciones ¿qué sería? Que nos anteceden, Sí, pues son los que han encontrado todo y que si han encontrado cosas de valor, pues obviamente las van a ocultar, ¿no? De las cosas que yo he estado viendo últimamente y de un podcast que igual recientemente tuve, dicen que mucho tiene que ver con la situación de los liranos, de los draconianos, que inclusive detrás de todas estas sociedades, con lo que decíamos ahorita, ¿no? De toda la simbología que hay detrás de todo esto, hasta inclusive hay mucha simbología reptiliana, ¿no? O sea, y dicen que todo eso viene de un contexto draconiano. Y de Orión, y de sí, yo qué sí, sé, sí. o sea, ¿qué sabes tú de eso? Estoy familiarizado con todo eso, pero yo decidí inventar mi propia metodología para entrarle al tema, porque te puedes perder bien rápido. Imagínate que eres la élite y que dices, bueno, quiero desvirtuar a toda esa gente que está hablando de algo que me incomoda y pues lo voy a ridiculizar. Y esa es una de sus estrategias básicas. Sí. Métele ruido, hazlo ver ridículo, tan solo que lo mencionen que sea, ay, qué estúpido, ¿no? Entonces, desde ahí, siento que hay mucha desinformación a propósito. Sí. Entonces, mi metodología empezó basada en el posible origen. O sea, viene desde lo que decía, nuestro paradigma del universo se amplió. Un universo vasto, lleno de galaxias, inconmensurable, y luego estamos hablando de dimensiones, o sea, nuestros sentidos nos permiten ver del espectro electromagnético una pequeña franja que es el 0.005%, o sea, es nada. Nuestros ojos nos dejan ver eso. El resto es, nosotros vemos del rojo al violeta, más abajo es infrarrojo, más arriba es ultravioleta. Pero están los rayos X, rayos gamma, ondas de radio. Sí. Solo vemos el 0.05. Entonces, de esto estamos ciegos ante todo lo que hay, todo lo que abunda en el universo. Empecé esta metodología pensando en, bueno, hay gente que habla mucho de pequeños hombrecillos, cabezones, con ojos alargados, verdes, ¿no? O grises, ¿no? Entonces, bueno, de carne y hueso, que podrían venir de Zeta Reticuli, que es de donde más suenan, por el caso de Betty y Barney Hill en Estados Unidos, y abducidos y así. Y se repiten en muchos casos ufológicos. Pero también hay otros seres, ¿no? Los pleiadianos, los rubios, los nórdicos, así hermosos, superhumanos, avanzados. De hecho, alguna vez me tocó entrevistar a un contactado y él asegura, o sea, yo no pongo en duda su experiencia, yo la transmito, pero yo tengo mis propias ideas de lo que pudo haberle acontecido, ¿no? Okay. Entonces él dice, vienen de Venus y me llevaron a Venus y estuve en su nave y comí su comida, y los liga mucho con la versión judeocristiana de la Biblia y lo hebreo. Nosotros éramos los llamados ángeles y así, ¿no? Rubios igual, ¿no? ¿Hablando de quiénes? ¿De los pleiadianos o de...? Venusianos. Ah, de los de Venus. Pero dice que son humanidades que están en muchos planetas y que cuando estemos al nivel nos van a incluir en la hermandad. Pero nos dijo, ahorita viene una gran destrucción y ya es inevitable, o sea, otro reseteo y se va a morir muchísima gente, es inevitable, y de ahí saldrá la séptima raza, la sexta raza, y tal vez ya sea digna de unirse a la hermandad cósmica, ¿no? Entonces,
Así como, ¿ya no hay nada que hacer? No, pero el mensaje es que seamos espirituales. No, pues ya para qué, ya nos dejamos, Sí. ¿no? ¿Y eso tú crees que tenga que ver con algo que se pudo haber resuelto desde antes o ya estaba como estipulado a que así tenía que ser? Esa es la duda que me quedó. Ah. Entonces, ¿ya para qué nos invitas a ser espiritual como es el mensaje que Sí. te dan que esparzas, ¿no? Sí. A él. Incluso, pues es intrigante porque son muchos los contactados de la historia que se han recopilado que hablan de estos seres nórdicos, de Venus incluso, y los mismos rasgos y las mismas historias, ¿no? Que se contactaron con Eisenhower en Estados Unidos, muchos temas. Y luego estarían los reptilianos, intraterrenos, o que vienen de Alpha Draconis y que son violentos, son hegemónicos, son jerárquicos y así, ¿no? Y Sí. tienen a la humanidad y algunos los identifican con los originales Anunnaki. Pero hay toda una fauna Sí. y a mí eso es lo que ya me llevó a esta metodología. Esos serían como seres físicos de otros lados del universo, pero también hablan de distintas naturalezas y ya se los están tomando muy en serio. Hay dos papeles esenciales que hay que descargar, son académicos. Entonces, le da legitimidad a todo esto. El primero es de Harvard, con no me acuerdo qué otras universidades, donde nos habla acerca, se llama el paper, la hipótesis criptoterrestre. Es como de 49 páginas y te habla de que hay tantos fenómenos que no hemos podido explicar, pero que están registrados. Entonces analizan la posibilidad de que existan civilizaciones en la Tierra que están bajo el mar o en la Tierra, ¿no? y hablan incluso del Popocatépetl. Ahí en ese paper científico de Harvard y dicen, se ha grabado múltiples veces objetos, luces entrando al cráter y saliendo, también en el mar, y esas anomalías, el Triángulo de las Bermudas, otras cosas, pudieran hablar de esos reinos subterráneos de civilizaciones que por alguna razón están aquí, Sí. sean humanidades anteriores o sean visitantes de otros lados, que para pasar desapercibidos viven y tienen tecnología avanzadísima y están allá abajo, ¿no? Claro. Se conecta obviamente con el almirante Richard Byrd y sus expediciones a la Antártida, la operación High Jump, se conecta con Agartha, Shangri-La, todos estos reinos perdidos intraterrenos, ¿no? ¿De eso viene en ese documento de Harvard también? ¿O? Sí. Sí, Okay. sí, ¿Y los eso está mencionan. público? Y habla de los reptilianos, Okay. específicamente. ¿Eso se puede leer? O sea, ¿se puede encontrar en algún lugar? Sí, lo pueden buscar en sitios científicos desde donde se descargan papers. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo el portal, pero lo pueden descargar. Y el otro es un paper que no me acuerdo de su nombre específico, pero habla de estudios que hicieron un grupo de chinos sobre la pirámide de Egipto, de la gran pirámide de Keops, en donde arriba detectan emanaciones de energía y las anomalías clásicas de sitios sagrados, pero hablan de una formación de entidades plasmáticas. Y así les llaman plasmoides. Entonces los empiezan a analizar y dice, bueno, no sé si el sitio los invoque, los forme, pero parecen describir una inteligencia, un comportamiento. Se registran con nuestros aparatos. Tienen una delimitación energética, tienen un comportamiento y responden estímulos de una manera que parece que toman decisiones o interactúan. Entonces empiezan a hablar incluso de muchos videos que han grabado en Estación Espacial Internacional, desde el espacio en algún transbordador y cosas así. Y te ponen ahí fotos, misión, todo, y te dicen, mira, este objeto nadie tiene la explicación, una bola de luz fuera del, no sé, de la cabina espacial, y el piloto, bueno, el astronauta dijo esto, y se interactuó, se acercó y luego se fue. Entonces lo están tomando muy en serio porque es abrumadora la cantidad de evidencia, pero ya no correspondería necesariamente a la idea que tenemos del extraterrestre, sino a entidades conscientes
en una fauna mucho más amplia, una fauna cósmica. Por eso mencionaba, estamos limitados por los sentidos. O hasta interdimensional, ¿no? Esa es la otra hipótesis, que ahora en los disclosures del Congreso, en las reuniones del Congreso, sus audiencias en Estados Unidos, David Grush y otros personajes han estado hablando de esto, ¿no? De que consideran seriamente la hipótesis de entidades interdimensionales que entran y salen de este plano. Entonces yo realicé estas categorizaciones. La primera serían los extraterrestres clásicos de algún lugar del cosmos que pueden desplazarse por el universo con agujeros de gusano y otras tecnologías teóricas para nosotros ahora. Están los intraterrenos, que habría que descubrir de dónde vienen, si son una rama de la evolución que está en control y que no sabemos y así. Antes de que avances con la siguiente, eso de lo intraterreno, para mí, digo, no sé ustedes o cómo lo perciban, pero creo que a veces hasta parece demasiado lógico el pensar que dentro de... Yo nunca he visto el planeta Tierra en su verdadera dimensión, ¿sabes? O sea, nadie de nosotros lo ha visto. O sea, cualquier persona que trabaje en la NASA o algún astronauta que ya haya ido a alguna estación espacial la conocerá. Pero, ¿de qué porcentaje estaremos hablando de que el ser humano nunca ha visto el planeta Tierra desde una dimensión en la que puedas realmente, sin duda, tener conciencia de su tamaño? Sí, o sea, sin ¿cómo duda. algo así no va a tener más vida o algo dentro de sí mismo, ¿no? O sea, es como, tú ves tu cuerpo y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues aquí en mi frente habitan granitos y la chingada, o acá tengo pelitos Ácaros y otras cosas. Ajá. Lo que hace que funciones, lo que hace que tu cuerpo funcione está dentro de, ¿no? O sea, es... ¿cuál fue la palabra que utilizaste ahorita? Inverosímil. Es inverosímil creer que no haya... A lo mejor pon tú que no vida extraterrestre, o tal vez sí, que yo sí creo en eso, la verdad. Pero, es decir, ¿cómo algo tan grande no va a contener más cosas dentro de? Si lo que ves la superficie tiene tanto y es tan rico en muchos aspectos, como dentro de no puede ser más vasto en muchas cosas, ¿no? Claro, o sea, no es improbable. Se han encontrado, tan solo en los océanos, en lugares, regiones cerca de fallas o de donde está el deslizamiento de las placas continentales, donde sale lava del fondo marino y hace el desplazamiento de los continentes, han encontrado especies que viven y aguantan esas temperaturas que eran impensables, ¿no? Claro. Condiciones sin oxígeno, cero luz, cosas así muy extremas, y se da la vida. Como toda la fauna que existe donde está el Titanic. O sea, el Titanic descendió a tanta profundidad que pues, ¿qué pasó hace poco con el Titán? ¿No? Implosionó de la presión que hay. Pero hay seres vivos a esas profundidades que soportan esas condiciones de vida, ¿no? Sí, como decía en Jurassic Park el doctor, ¿no? La vida se abre paso, ¿no? Y sí, hay mucha evidencia en Lago Vostok, en Antártida, por ejemplo. Y encuentran ecosistemas muy únicos, aislados de todas las árboles evolutivos por miles de años, que se quedaron ahí y evolucionaron para adaptarse a esas condiciones. Entonces, bueno... esto intraterreno es todo un tema. Hay muchos científicos de gran calibre que en el siglo XIX, incluso en el XX, decían la Tierra tiene que ser hueca por otras cosas, temas de la Luna, pero bueno, antes estábamos extraterrestres, intraterrestres. Yo creo que una posibilidad de estos pleyadianos o lo que sea pudieran ser humanos del futuro. Como vamos con la tecnología que tenemos, digamos, la ingeniería genética, nanotecnología, otras cosas, bien podrían ser humanos del futuro, y por eso vienen, nos observan y casi no intervienen. Solo en algunos eventos y con algunas personas pudieran ser humanos del futuro, y esa es otra que también se barajea, ¿no? También tendríamos los seres de otros planos, y este es muy intrigante porque estoy hablando de ese espectro que no alcanzamos a ver ni a percibir con el oído ni con el olfato, pero allí está. Tú no puedes ver las señales de Wi-Fi, pero están. Tú no puedes ver el Bluetooth, pero opera y te permite mantener comunicación y otras interacciones. Entonces, ¿qué pasaría si algún tipo de conciencia
opera bajo una base no biológica, sino energética, y se puede cohesionar, mantener, interactuar, y ni siquiera sospechamos de su existencia, y es esto que llaman plasmoides u otras cosas, e infieren en la realidad humana. De ahí vienen teorías muy intrigantes y muy causan terror en algunos, como esta de los arcontes. Estas entidades que les llaman parásitos astrales, que se alimentan de energía humana sin que lo sepas, que se alimentan del miedo, de la lujuria, de lo que le llaman energías sutiles bajas, y que de hecho incitan a que caigamos en esos comportamientos, ¿no? Sí, para que los alimentes, ¿no? Y que algunos teorizan que las élites interactúan con ellos, y por eso tantos rituales y esos temas de medio oscuros, del adrenocromo y esas cosas, ¿no? Sí. Está muy rudo. Esa es otra de las posibilidades. Y la quinta serían entidades interdimensionales, que vengan desde otros planos de realidad, universos paralelos y cosas que pues ahí sí desafiaría cualquier categorización, no podemos ni imaginarlas bien, claro, pero los vemos entrar y salir en esta realidad y otras cosas. Y después escuché una última que me pareció muy intrigante. Esta sí no llegué yo a esa categorización, literal. Un personaje que se llama Jason Giorgiani, no recuerdo ahorita bien el nombre, pero no, lo que nos dice Jason Reza Giorgiani, ya. Él nos dice que para él también es factible, porque se barajea mucho la teoría de la simulación y que vivimos en una simulación, y hay todo un tema de glitches en la Matrix, cosas que dices, bueno, tal vez no sea alien ni dimensional ni nada, pero miren cómo este gato se quedó congelado y lo grabaron un rato. ¿Qué pasó, no? Cosas de ese estilo. Y la teoría de la simulación se ha estudiado por muchos científicos, e incluso todo el tema de Jacobo Greenberg, que estoy muy familiarizado con ello. He hablado con todas sus alumnas, conozco a un personaje que no es muy conocido, se llama José Luis Buenoshin, que es al que sí envió a Boulder, Colorado. Y a él sí sabe lo que al final del documental sale. A él lo mandaron para allá. Él tiene más trama de ahí. Es gran amigo. Entonces, bueno, hay mucho de dónde jalar. Y le dio profundidad en mi mapa de la realidad para considerar esta posibilidad que nos deja Jason Reza Giorgiani, que es, ¿y si todo fuera una simulación? Podría ser que algunos de los seres que vemos, de lo que se trata es de aquellas conciencias que ya se dieron cuenta que estamos en una simulación y entonces se aprovechan de todos los que siguen dormidos y son tiranos de la simulación, saben que todo es falso, tal vez el alma sea eterna, las condiciones que quieran ponerle, o sea, no es que sea así o así, y están más allá de la moral que a cualquiera nos operaría y de todos estos parámetros, y pudieran estar en dominio de esta y otras inteligencias en el cosmos de la simulación, ¿no? Entonces se vuelve muy aterrador explorar todas esas posibilidades. Claro, y me imagino que, digo, sí, para ciertas personas tal vez hasta este tipo de temas pueda parecer, como tú dices, aterrador, pero no, a mí nunca me deja de fascinar las posibilidades, ¿no? Claro. Que seas parte hasta lo que dijiste ahorita, lo que mencionaste ahorita, así de que... ¿Quién te lo dijo? Me dijiste de que alguien te dijo de que... sí, de que un contactado le habían dicho que ya estará como... Que la siguiente generación, o sea, después de este reseteo, ya iba a ser igual una con la que podían entrar en contacto y ser considerada para, no sé, para la Federación Galáctica o no sé. Claro. Hasta eso, hasta que tú me digas, esta generación se va a desintegrar, en vez de causarme miedo, me causa fascinación, ¿sabes? Porque como que yo siento que yo sí ha habido un punto de mi vida en el que sí me he desprendido de ese ego, de decir, pues bueno, sí hay parte de mí, de mi existencia, que se aferra, por así decirlo, a lo que representa en este plano y en este momento de la vida. Por lo que tú quieras, ¿no? Por la gente que me rodea, por mis seres queridos, por ese tipo de cuestiones. Pero más allá de eso, yo siempre he sido consciente de que como especie ya no damos para más.
y que si el día de mañana tenemos que ser reseteados o lo que tú quieras, pues nos lo buscamos por lo que tú quieras. Es intrigante cómo lo mencionas porque es una hipótesis que maneja muy bien y de una forma muy rica un autor que se llama William Bramley en un libro de nombre The Gods of Eden o Los Dioses del Edén. Lo recomiendo muchísimo para todo este tema de civilizaciones antiguas, conexión, inteligencias diferentes a la humana, claro, y manipulación a través de las eras como una élite. Es la obra esencial porque lo que menciona es este tipo de manipulación por algunos dioses antiguos con toda la evidencia de civilizaciones antiguas, pero también te habla de cómo se conforman en medios de control, inicialmente en religiones y así, y cuando es la etapa de las religiones antes de los moldes más modernos, sociológicos que hoy vivimos, siempre hay esta noción apocalíptica, este punto al final del tiempo en donde tiene que haber un gran conflicto, un gran enfrentamiento, mucha violencia, y de ahí viene un mundo mejor. Y también hay un mundo anterior añorado, la edad dorada, pretérita, y siempre estamos en ese inter, en medio, y tenemos que llegar a ese nuevo edad dorada. Sí. Entonces es muy intrigante porque te habla cómo cada religión te muestra sus apocalipsis, sus promesas de la siguiente era, y te dice, mira, parece que esas mismas inteligencias han jugado con nosotros aquí y en esta civilización y en esta religión y en este molde. Llega hasta el marxismo y más, ¿no? Te habla del esquema financiero y bancario, llega hasta, ya saben, el final del marxismo, la guerra de clases. Estamos viviendo en eso y siguen derecha, izquierda, más que, o sea, yo pensé que ese paradigma lo íbamos a dejar con la tecnología, la inteligencia artificial, computación cuántica, y íbamos a decir, sí, pues que los robots trabajen por nosotros y así, pero no. Tenemos ya trabajadores gratis con celdas solares, inteligencia y todo, que podemos reordenar la sociedad humana, y le tenemos miedo a eso por decir, nos van a dejar sin trabajo. Ese era el propósito desde mi punto de vista. Lo logramos. Creamos la herramienta perfecta para ser más humanos con nosotros mismos y alcanzar un nivel civilizatorio que nos deje enfocarnos en lo que mejor queramos, ¿no? Claro. Siempre va a haber manzanas podridas, un Jeffrey Dahmer o gente loca por ahí, pero esencialmente la cultura es un mecanismo regulador. Y como cultura tenemos todo para hacer que seamos más utópicos y menos distópicos, pero no, desde mi punto de vista la élite es la que se encarga de darnos esta visión distópica y decir, y somos sus salvadores, y síganos y escojan derecha, izquierda, háganlo ahora, escojan. Y ahí estamos en el juego, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan esencial y así se conecta todo lo que he estado estudiando. Claro. Qué bonito, la neta, qué bonita forma de verlo, o sea, de darle como un cierre a esto que venimos platicando. Y pues sí, pues ahora sí que ya veremos qué nos depara o qué cosas más vamos a seguir descubriendo, ¿no? En lo que viene de lo que nos quede como humanidad o yo sé, o como seres humanos, o sea, como individuos. Porque al final del día, pues siempre, y que ahorita lo mencionaste, ¿no? O sea, el hecho de que digan, bueno, a lo mejor tal vez la siguiente generación ya sea digna de ser considerada en una logia cósmica o lo que tú quieras, sí. Pues bueno, eso habla de que ha habido cierta evolución, ¿no? en nuestro paso por la Tierra y por esta realidad en la que hemos habitado. A lo mejor ya no van a ser otras 7, sino va a ser la siguiente. Eso habla de que pues, hemos evolucionado y hemos tratado de ser más conscientes de nuestro lugar en la Tierra. Lo que traes puesto, a ver, cuéntanos, esta playera que traes abajo? ¿La playera o qué? ¿De qué es o qué? Bueno, desde la chamarra es de Tesla. Sí, exacto. Esta Tesla, ¿no? Espero se alcance a ver. Sí, es Tesla, sí, exacto. Sí, un regalo de Navidad de mi chica. Y luego, ya saben, la gran mente científica, ¿no? Que pudo haber cambiado el destino de la humanidad desde el tema de la energía libre. Sí. Ahí busquen en Noruega, me parece, o Ámsterdam, no sé, uno de estos países en Europa, no, Islandia, ya tienen nuevas torres que están
probando ya electricidad sin cables. Sí, O sea, lo que él había nos pudo dicho haber desde ahorrado hace años, cuántos siglos, pero lo Sí. sabotearon. Y tanta destrucción y tanta maldad, ¿no? Así es. Ajá, ¿y la playera? La playera, otro regalo también de mi chica. Ese sí fue de cumpleaños. Don't talk to strangers, ¿no? bien No hables chida. con extraños. Es de un artista que tiene este tipo de temáticas también de mi primer exorcismo y cosas así con Sí. niñitos jugando. Está muy interesante. De hecho, se me hace Pero- curioso porque ya lo había visto en una funda de celular. Así, Ujú. ese mismo arte. Nada Sí. más que no sabía el contexto. Dices que es un artista, ¿no? Sí, que hace ese tipo que de hace como este motivo tipo 40, 50, así medio retro y muy intrigante todo su arte. Qué chido. Muy bonito. ¿Y Ujú. el colguije ese es algo que nos puedes compartir? ¿O Sí, claro. Bueno, tengo dudas. Si alguien sabe, por favor déjenlo en los comments porque está muy bonito. La verdad me lo chulean siempre y yo lo adquirí en Teotihuacán. Ok. Estaba dando un recorrido acerca de estas culturas y entonces lo vi y dije, esta piedra se ve hermosa, tiene que ser mía. Entonces me dijeron que era cristal de Andara. Ok. Pero por ahí escuché que es controversial la existencia del cristal de Andara porque hasta en la Expo Espiritualidad de World Trade Center creo que a un expositor lo sacaron de ahí por decir que había cristal de Andara Ujú. porque la gente sabe que no existe o así. Sería un cuarzo azul. Entonces, este cuarzo azul, si es real, lo que dice la leyenda es que se da en el monte Shasta en California y en el Tíbet, nada más. Ok. Y que tiene propiedades muy específicas y puede, ya saben, todo esto de la geomancia y así. Sí. Y quien sabe usar un cristal Andara, pues es así, wow, mucha protección, muchas propiedades. Entonces, bueno, yo lo adquirí por el valor estético Ujú. y sentí conexión con la piedra de inmediato y dije, Sí. yo la quiero portar. Sí, la viste y te habló, ¿no? Así como, Sí. llévame. Entonces fue esa la forma en la que la tuve, pero sigo teniendo todas esas dudas. Ok. Pues ahí está, chavos. Si alguien sabe algo que le resuene con lo que está diciendo, pues ahí pónganlo en los comentarios o algo. Te voy a dar cosas o temáticas y tú me tienes que responder o con una sola palabra o con una frase. Frase corta. Ajá, una frase Ujú. corta o una palabra. A ver qué te viene a la mente. La primera, Antártida. Misterios. Misterios. Vaticano. Control y élite. Ujú, sin duda. La Luna. Artificial. 2030. Programación de élites. Totalmente. Ok. Michael Jackson. Se redimió, ¿no? Se redimió con Epstein. Ok. Más bien Epstein. Hay que buscar más de Epstein. Ok. Grises. Wow. Son. No. Ni hostiles ni amigables. Y algunos dicen que son Esclavos, ¿no? esclavos, drones o robots de otros más avanzados. Ok. Carlos Trejo. No. No. No, ni diría nada de él. Pues no. Jaime Maussan. Me agrada cómo aborda las cosas. Pero creo que a mí me quedan dudas. O sea, me quedan dudas de algunos casos. Ok. Dudas de algunos casos. New Age. Un fenómeno cultural, manipulación y verdades entre mentiras. Sí, hay así. Bien. Ok, por último, Tierra Web. Tierra hueca, una alta probabilidad de que sea real, ¿no? Muy alta probabilidad. Okay. Una película que le quieras recomendar a la gente de todo este tema que hablamos o algo que de lo que a ti más te resuena, que tú digas, tienen que ver esto. Puede ser lo que sea, película, programa, serie o inclusive a lo mejor, no sé, un libro. Bueno, el libro ya lo dijiste hace rato, ¿no? El libro, olvídalo.
Más bien, ¿serie o película? Serie o película. Alienígenas Ok. ancestrales. La película sería They Live. They Live. They Live de John Carpenter. Es ochentera. Y el mismo director dijo es un documental. Pero es intrigante así. Yo no quiero spoilearla. Tienen que verla. Y si quieren ver temas de élite y de todo lo que hablamos ahorita. Y serie. Ya muy directo para ir a profundidad en estos temas. El de Ancient Civilizations, que está en Gaia. Civilizaciones antiguas. Muchísimas personas hablan acerca de estos temas desde diferentes ópticas y todo se va enriqueciendo y te va llevando a que en los antepasados del Homo sapiens, de la humanidad, muchas cosas sucedieron y estamos empezando a armar el rompecabezas. Entonces es una serie esencial. Mucha información, no se abrumen, pero hay que verla. Pues muchas gracias. Pues chavos, pues qué gran capítulo. La neta me gustó mucho. Creo que sí va a ser de los pocos que vamos ahorita el más larguito, porque sí hubo auténticamente mucha tela donde cortar. Yo les recomiendo a ustedes, chavos, y lo mismo lo voy a hacer yo, que todas las cosas que se hablaron en este podcast vayan y las investiguen, porque hay muchísima tela donde cortar. Hay mucha información que aprender, o sea, creo que hasta inclusive de todas las cosas que dijiste ahorita me van a dar para sacar así como, digo, independientemente de lo que tú estás hablando, de yo investigar y pues sacar a lo mejor de los clipsitos que yo hago por aparte. Ok. Entonces, pues digo, muchísimas gracias, auténticamente. La info que quieras que te mande también, adelante, no hay problema. Y yo creo que no va a ser el último, va a dar para hablar de otras muchas cosas. Veo que eres una enciclopedia, auténticamente, entonces, pues ojalá puedas venir para un día así a hablar específicamente de Tierra Hueca. Y otro día de la Antártida, porque se ve que sabes también mucho de eso, y a mí el tema de la Antártida me vuela la cabeza, ¿no? Me fascina. Ajá. Encantado, y encantado, y pues muchas gracias por la invitación hoy y por la próxima invitación, y pues aquí estamos. Hombre, pues muchas gracias. Chavos, ya se la saben, nos vemos en el próximo capítulo. Cámara.